Hola, soy Juan Casadela Dávalos, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta, y esta vez voy a intentar finalizar o cerrar de modo genérico la última parte de la unidad 1 del programa de estudio para la materia en la carrera de abogacía, tanto en el sistema presencial como en el sistema semipresencial. Vamos a ver hoy la relación del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas y con otras ciencias en general. Las más comunes, señaladas por los doctrinarios, y las más importantes de las connotaciones o relaciones, interferencias que tiene el derecho procesal penal con otras disciplinas, vamos a ver que es en primer lugar con el derecho político. Con el derecho político, que es aquel que define las condiciones del Estado y del ejercicio del poder del Estado. Según las concepciones que el derecho político fije en la organización estatal y en el ejercicio del poder, va a repercutir directamente en el equilibrio que vamos a encontrar en los dos intereses que protege el derecho procesal penal. El interés público por la represión de los delitos y, por otra parte, el interés particular en la conservación de la libertad. En los estados de una tendencia totalitaria vamos a encontrar siempre un acrecentamiento de los poderes del Estado en desmedro de las garantías individuales de quien es sometido a un proceso penal. Por el contrario, en los sistemas de corte republicano, de un control estatal o de un reparto del poder estatal equilibrado, vamos a encontrar entonces un equilibrio entre ese interés público del Estado en la represión de los delitos con el interés particular en la conservación de la libertad y de las demás garantías que aseguran las constituciones a los individuos. Con el derecho constitucional, el derecho procesal penal tiene especial relación porque el derecho constitucional es su primera fuente normativa. El derecho constitucional es el que establece los presupuestos de todo proceso penal con sus principios de juicio previo, de ley previa, de juez natural. Con el propio sistema republicano de gobierno asegura el reparto de los poderes del Estado, la independencia de los jueces naturales. Asegura también el principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio y da un marco general al ámbito de la regulación procesal penal con el establecimiento de la pauta de cárceles sanas y limpias, no para castigo del imputado, sino para protección de la sociedad. Vamos a ver también vinculaciones especiales del derecho procesal penal con el derecho procesal civil. En rigor, el derecho procesal penal es un desmembramiento histórico del derecho procesal civil y, por lo tanto, muchos de sus conceptos generales responden a las nociones generales del derecho procesal civil. De hecho, hoy en día casi ningún autor desconoce que existe entre ambos o puede señalarse entre ambos y entre todos los derechos procesales una teoría general del proceso que tuvo su origen en los estudiosos del derecho procesal civil. Por otra parte, atento a la posibilidad del ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, van a ser de aplicación supletoria varias normas del derecho procesal civil dentro del ámbito del proceso penal. Así tenemos en las instancias directorias civiles los momentos o los actos procesales de concreción de la demanda, de contestación de la demanda, de medidas cautelares de orden civil, de las ejecuciones de orden civil, se rigen todas por normas del derecho procesal civil. Vamos a ver también una especial vinculación del derecho procesal penal con otras disciplinas no jurídicas, como por ejemplo con la historia. La historia, en cualquier estudio serio del derecho procesal penal, es una herramienta fundamental para la comprensión del sentido de los institutos procesales y para una evaluación de sus resultados históricos. Con la filosofía, porque la filosofía
desde un punto de vista general, le otorga los fundamentos sistemáticos a la disciplina como disciplina autónoma, al derecho procesal penal, pero además, como ciencia auxiliar, opera directamente o ayuda en la operación del derecho procesal penal en, por ejemplo, la fundamentación de la sentencia, que deben cumplir con exigencias de la lógica, disciplina auxiliar de la filosofía, o la valoración de la prueba, que debe hacerse también teniendo en cuenta los criterios de la sana crítica racional, cuyo primer criterio es justamente la lógica, en donde no pueden aparecer contradicciones en el razonamiento valorativo de la actividad probatoria. Vamos a dejar, o hemos dejado para el último, dos áreas muy trascendentes para el derecho procesal penal, o dos disciplinas muy trascendentes en la connotación con el derecho procesal penal, que son la criminología y la política criminal. La criminología es la disciplina que estudia las causas sociológicas y antropológicas del delito y las posibles maneras de evitarlo. Indudablemente, la criminología tiene esencial importancia en la fundamentación teórica del derecho penal, derecho penal de fondo que se funda en el Instituto de la Pena. El Instituto de la Pena se funda exactamente en las posiciones de los estudios sociológicos y antropológicos de la actividad delictiva o criminal. Y vamos a encontrar en los antecedentes de la criminología todos los fundamentos para la explicación de la pena como instituto esencial y fundante del derecho penal de fondo. Pero además vamos a ver que la criminología nos va a aportar a quienes tienen que aplicar el derecho procesal penal pautas esenciales sobre la ubicación, la motivación de los delitos y en lo que se conoce como los mapas generales del delito. Eso sirve para la política judicial a los efectos de la organización y la distribución de los recursos para afrontar la criminalidad y también en la operación del derecho procesal penal, por cuanto está indicando cuáles son las pautas generales de la peligrosidad. Y la peligrosidad es un elemento de vital importancia en la aplicación de institutos procesales como la determinación de la pena entre los mínimos y los máximos, en la suspensión, la aplicación de institutos como la suspensión del juicio de prueba o la posibilidad de su aplicación, la aplicación de medidas de coerción y también la aplicación de medidas o de ciertas disposiciones en el orden de la ejecución de las penas, como el caso de la libertad condicional. Todas estas abrevan en pautas que nos brinda la criminología. Para que el alumno por ahí no resulte sorprendido, efectúo una aclaración de lo que hoy se denomina criminología crítica. La criminología crítica es una disciplina, en realidad, de la actualidad, en virtud de la cual se niega los fines de la pena, es decir, por eso su calificativo de crítica, se niega que existan fundados fines de la pena y por lo tanto se propugna desde la corriente llamada criminología crítica la eliminación del derecho penal o cuanto menos su reducción al mínimo posible, reservando la sanción penal solo para casos gravísimos. Poco conocida quizás, sin embargo, debe advertirse que es una corriente quizás subrepticiamente instalada en todo el ámbito de la aplicación del derecho penal, no solo en Argentina, en Latinoamérica, sino también en Europa, especialmente en Italia, de donde abrevan los autores de esta corriente criminológica crítica, cuyo más importante representante en la Argentina es el doctor Eugenio Zaffaroni.
Por supuesto, no nos vamos a profundizar en esta clase en el punto, o no vamos a profundizar en esta clase en el punto, pero dejo planteada la inquietud para quien quiera averiguar sobre el tema. Como otras de las disciplinas que tienen especial connotación con el derecho procesal penal, vamos a buscar hoy la política, o vamos a buscar los antecedentes de connotaciones con la política criminal. La política criminal es la disciplina que evalúa las estrategias más adecuadas para prevenir, controlar, investigar y lograr el juzgamiento de los delitos en primer término. En segundo término, atender a las víctimas. Y en tercer término, al tratamiento de los penados. La política criminal viene a ser el contexto general o una ciencia más amplia y general que la disciplina de la ciencia penal y de la ciencia procesal penal. Va a ser su soporte o su contexto, pero no constituye propiamente derecho penal ni derecho procesal penal. Debemos distinguir esto con precisión porque dentro de la política criminal vamos a mencionar cuál es la política general. La política general, todavía más amplia, como ciencia, es la disciplina que estudia la organización de la población en un territorio determinado y a cargo del gobierno que la conduce en orden al bien común. Eso en una concepción clásica de las ciencias políticas. Como actividad, la política puede decirse que es directamente la gestión y administración que efectúa el poder que conduce una población determinada en un territorio determinado hacia el bien común. Esta conducción general de la política es esencialmente discrecional. ¿Qué significa discrecional? Que dentro de los amplios márgenes de la ley en procura del bien común, el gobernante tiene la posibilidad de construir un puente o, en su caso, construir un hospital en situaciones de necesidad como las que estamos viviendo en esta pandemia del coronavirus. Es decir, actuar de una manera u otra según las circunstancias de oportunidad, tiempo y medio. Por ser discrecional, es típicamente ejecutiva. Dentro del reparto republicano de las funciones del poder estatal, corresponden las facultades discrecionales de la política especialmente y específicamente al poder ejecutivo. Por ser discrecional y por corresponder esencialmente al poder ejecutivo, debe siempre una rendición de cuentas periódicas en todo sistema republicano representativo. En los sistemas republicanos y representativos como el nuestro, en el orden constitucional, quien ejecuta facultades discrecionales está siempre sometido a sistema eleccionario periódico. Los funcionarios del Poder Ejecutivo, los que utilizan o los que son ejecutores de funciones discrecionales, periódicamente deben someterse a la consideración del pueblo a través de las elecciones. Eso es fundamental, esencial en un sistema republicano y representativo. Por eso, en este ambiente es donde fundamentalmente operan o actúan las ideologías. Se puede tener una postura en el ámbito de la política de orientación, según las concepciones que se tenga de la sociedad y del Estado, de orientación socialista, por ejemplo, de distribución de las riquezas y de conducción de la economía en un sentido distributivo, o de mayor énfasis en la distribución, o de un sentido liberal de mayor protección de las libertades individuales, con alguna cierta tendencia al capitalismo, por dar un ejemplo moderado.
Lo que no puede hacer, se puede optar por una u otra de las posiciones en el ámbito de la política. Lo que no puede hacer la política es intrometerse en las pautas generales de las otras ciencias. Es decir, no puede desconocer las conquistas de las otras disciplinas. En la economía, por ejemplo, podrá tenerse una postura más distributiva o más conservadora. Sin embargo, lo que no puede desconocerse es por ejemplo, es la ley de la oferta y la demanda. El economista que conduzca el Estado desconociendo estas pautas lo va a poner enseguida en problemas. O el no mantener el equilibrio de la balanza comercial. El que gaste más de lo que le ingresa tarde o temprano va a tener un problema económico. En el ámbito de la ciencia jurídica ocurre lo mismo. La política puede tener distintas orientaciones. Lo que no puede hacer es desconocer las pautas generales de un sistema republicano. No puede de distribución y de intercontrol de poderes. Lo que no puede hacer la política es desconocer las pautas de la seguridad como fines esenciales del derecho o constitutivos del derecho, fundados en el principio de ley previa que nos da la seguridad. Por lo tanto, la política no puede estar en la conducción de la operación del sistema normativo. Por eso es que en los sistemas republicanos y representativos como el nuestro, las constituciones determinan la independencia especial del Poder Judicial. Y el Poder Judicial y todos los funcionarios judiciales, tanto jurisdiccionales como los jueces, como no jurisdiccionales, que vendrían a ser los representantes del Ministerio Público, en particular de los fiscales, no están sometidos a elecciones periódicas, porque no deben tener en nuestro orden constitucional facultades discrecionales. Esta pauta elemental de las relaciones del derecho procesal penal con la política, con el derecho político, con el derecho constitucional, son elementales a la hora de evaluar institutos novedosos como los que se están dando en la actualidad, interpretando a las facultades discrecionales de los fiscales en el ejercicio de la acción penal, que, como he dicho en otro momento, y ya vamos a tratar específicamente, en muchos casos terminan resultando violatorios de la garantía de la igualdad ante la ley. Con esto damos por terminada la clase de hoy.